Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller. Si digo que te levantes, es porque creo... Reencuentro con el país y los escritores. Este es el primer capítulo del año 2026. Bueno, ustedes vieron que en enero hicimos una recopilación. En realidad elegimos los 4 capítulos que a nuestra consideración tenían más relevancia, entre ellos los 2 capítulos, el 500 y el 500 bis, que bueno, fue todo un hito para este ciclo, que además tiene 11 temporadas. Esta es la 11ª temporada del programa de la Sociedad Argentina de Escritores, precisamente El País y los Escritores, la SADE. Bueno, agradecido por supuesto a la radio, a todo el personal. Siempre lo digo porque bueno, es la gente que te acompaña, que te ayuda, que te soluciona los problemas cuando los hay. Hoy tenemos la suerte de grabar con Jorge Cabrera, un grandísimo operador, un hombre del medio. Pero bueno, tenemos que viajar porque estamos en época de viajes. Vamos a viajar imaginariamente a través de las redes hasta Tandil, provincia de Buenos Aires. Allí hay un escritor, investigador, un especialista. Me refiero a Mauricio Javier Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, viejo? Tanto tiempo. Te saludo desde aquí, desde Radio Cultura. Hola, Edgardo, buenas tardes. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. La verdad que siempre es un placer estar con vos y bueno, en este programa que es tan difundido y conocido, ¿no? Bueno, muchas gracias y qué lindo que es Tandil, ¿eh? Es muy lindo, los paisajes realmente son muy lindos y bueno, Tandil ha vivido los últimos años en un proceso de reconversión, se ha volcado mucho al turismo, ¿no? Desde que ha caído mucho la industria metalmecánica, etcétera, ha pegado un giro hacia el turismo muy importante en los últimos años. Pero bueno, tiene tantos encantos Tandil que es uno de esos lugares tan tradicionales. Mirá, yo hablo mucho de Tandil porque mi vieja pasaba vacaciones en Tandil. Ah, qué bien. Y llegó a conocer la piedra movediza. La piedra movediza. Real, Ahora pusieron una réplica, ¿sí? Pusieron una réplica porque la original cayó en 1912. Hay muchas hipótesis sobre la caída, seguramente ha sido a causa de la intensiva explotación que hacían de las canteras en esa época, ya sea todo lo que fuera barreno, explosiones y eso, la piedra estaba en un equilibrio muy precario y ha caído, ¿no? Pero bueno, ha crecido mucho la ciudad, ya la explotación de la piedra ha decaído, se da a muchos kilómetros de la ciudad, del casco de la ciudad, y sigue siendo una ciudad muy, muy agradable, con bastante seguridad con respecto a otras ciudades mucho más grandes, con unos lindos paisajes, tiene muchos countries, se ha extendido muchísimo la ciudad. Aquellos que hace muchos años que no vienen a Tandil, los que vienen hoy prácticamente no la reconocen, más allá de los lugares habituales, ¿no? El Calvario, que está muy lindo, la parte del lago, el Centinela, la piedra movediza que ha resucitado el turismo desde que la instalaron de nuevo la réplica, en fin, es una linda ciudad para mí. Cuando iba mi vieja ya estaba caída, porque ella iba de vacaciones, ella iba a los 30 y pico, 40, no sé por qué iba a vacaciones, y estaba caída. Pero bueno, sos una persona muy importante para las investigaciones periodísticas, estás especializado en terrorismo, ya hicimos un programa con vos, pero qué bueno esto de haber hecho un máster en España, ser especialista en un tema tan complicado que tiene tantas aristas como es precisamente el terrorismo, ¿no? Es un tema muy complejo. Yo lamentablemente estoy alejado de lo que es la práctica, digamos, de campo en cuanto a la práctica del trabajo, digamos.
Lo mío es mucho más teórico porque yo, si bien vengo del área de la seguridad, en los últimos 32 años estoy muy volcado a lo que es la seguridad privada y corporativa, y todo lo que ha sido crimen organizado y terrorismo han sido especializaciones que he tenido la fortuna de que me aceptaran determinadas universidades como la Universidad de Granada o el Instituto General Gutiérrez Mellado de España, que está vinculado al Ministerio de Defensa, pero que también está vinculado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, y que dan estas especializaciones, ya sea un máster o una especialización en crimen organizado. Son temas muy interesantes, pero no solamente interesantes para aquel que le gusta y que es un estudioso o que lee, sino porque cada vez más va permeando el tejido social, cada vez lo sentimos más cerca, siempre sentimos los coletazos de una manera u otra en el tema de la droga, el tráfico, los tráficos ilícitos, etcétera, y donde se dan modalidades cada vez más híbridas. Ya no solamente hay un terrorismo puro o un crimen organizado puro, sino que uno y otro, el crimen organizado más vinculado al lucro económico o el terrorismo más vinculado a las cuestiones ideológicas, van mutando, evolucionan las organizaciones, toman elementos de cada una de estas cuestiones y bueno, y son fenómenos cada vez más difíciles de prevenir por lo imprevisible precisamente, por la capacidad de evolución y de adaptación que tienen, que siempre van adelante de las autoridades y de las investigaciones de los cuerpos policiales, ¿verdad? Cuentan con muchos recursos económicos y bueno, y están muy arraigados en toda la estructura y en todos los estamentos sociales, ¿no? Han penetrado todas las capas sociales, la corrupción, la captura del Estado, la colusión con funcionarios públicos, como es muy habitual ver acá en Latinoamérica, donde generalmente, como se dicen en las películas, se salen con la suya. Increíble que hablemos tanto de la corrupción y aquellos que son corruptos realmente no les afecta en lo más mínimo porque siguen los casos de corrupción. Ahora, te quería preguntar, no hace mucho volví a ver una película de Carlos el terrorista, Carlos Ilich Ramírez, terrible terrorista de los 70, bancado por distintos estados, vale la pena ver la película. Y yo cuando estaba pensando la nota con vos, porque en realidad la pienso la nota, ¿no? Pensaba en preguntarte esto. ¿Qué diferencia hay de ese terrorismo de Carlos de los 70, que era gravísimo, al terrorismo actual? Lo que pasa es que ese terrorismo de los años 60, 70, es una parte o forma parte de un periodo del terrorismo. El terrorismo va evolucionando a través de la historia, ¿no? El terrorismo es antiguo, desde la antigüedad, y en el siglo XX, desde aquellos movimientos anarquistas, luego los movimientos anticolonialistas, etcétera, llegamos a los 60 y los 70, donde se da un terrorismo más ideológico de las izquierdas, ¿sí? De las izquierdas y de cierto terrorismo etnoseparatista o ideológico, donde vos tenés grupos para los cuales trabajó el Chacal, aquellos grupos de Medio Oriente, como Septiembre Negro, la OLP, grupos terroristas como las Brigadas Rojas en Italia, ETA en España, etcétera, donde era un terrorismo muy ideológico, ¿sí? Hoy en día ese terrorismo ha mutado y las causas ya no solamente son ideológicas, por una cuestión de movimiento de resistencia, por una cuestión de lucha contra una potencia. Hoy, por ejemplo, tenemos un terrorismo que practican los grandes cárteles como los de México, no ya tanto los de Colombia, si bien las BACRIM o bandas criminales colombianas son muy violentas, o el Tren de Aragua venezolano que ha impregnado gran parte de América Latina, o el PCC en Brasil. Todos estos grupos han tomado fundamentos de ese terrorismo, es decir, el terrorismo que se caracterizaba por la violencia, por la muerte, siempre se caracterizó el terrorismo por la muerte de muchos civiles, y el hecho del mensaje propagandístico que utilizaban para aterrorizar a la sociedad.
Hoy ese terrorismo es practicado por las bandas criminales o los grandes cárteles que no solamente se dedican al tráfico ilícito, a la droga, a las armas, a las trata de las personas, sino que lo han profundizado con una violencia que antes era característica del terrorismo, digamos, religioso, integrista. Hoy lo vemos al crimen organizado utilizando tácticas de publicidad, por ejemplo. Las bandas, los cárteles mexicanos hoy en día hacen ostentación del armamento, de las tanquetas blindadas, de los crímenes impunes. Escobar mismo en los 80 y 90 ya utilizaba los grandes atentados para sembrar el terror en las autoridades y en la población. Es decir, todo ese terrorismo ha ido mutando. De los anarquistas de fines del siglo XIX, de los movimientos de liberación, por ejemplo, del Vietcong contra las fuerzas francesas después de la Segunda Guerra Mundial, del terrorismo que después derivó en un ejército convencional del Vietcong contra Estados Unidos, o de los 60, que eran, volvemos a lo mismo, terrorismo de izquierda o etnoseparatistas, como el IRA, por ejemplo, fueron mezclando o se fue mezclando el narcotráfico y a su vez el terrorismo también. Por el gran despliegue que hace, por ejemplo, Al-Qaeda o ISIS o Daesh, también que se lo conoce, ha adoptado los tráficos ilícitos como el tráfico de drogas por África del Norte, o el tráfico de obras de arte en los mercados negros para financiar sus causas. En eso es lo que ha cambiado. Ha habido un proceso de hibridación donde ya tenemos que hablar más de narcoterrorismo que de terrorismo puro o de crimen organizado transnacional puro. Bien, muy buena la explicación. Y hay un dato que quiero ampliar un poco sobre este tema. Digamos, en un momento la guerrilla y el narcotráfico en Colombia tuvo un auge impresionante, ¿no? Esa comunión para el crimen organizado, que fue precisamente esta. Y en otros países como en Perú también teníamos este problema tan serio. ¿Cómo es la situación hoy de los países latinoamericanos respecto al narcotráfico en su unión con la guerrilla? Bueno, ese es un punto muy interesante, Edgardo, porque en este proceso de evolución que veníamos hablando, los orígenes de las FARC, por ejemplo, en Colombia, o de Sendero Luminoso en Perú, surgieron con un fuerte contenido ideológico, ya sea comunista o, en el caso de Sendero Luminoso en Perú, maoísta. ¿Cuál es el tema? El tema es que para financiarse con el transcurso de los años y de las guerras desgastantes durante décadas, estos grupos guerrilleros que surgieron ideológicamente contra los estados fueron adoptando todos estos tráficos ilícitos de drogas, primero custodiando los cargamentos de los narcotraficantes, por ejemplo, de los cárteles como Medellín, como Cali, etc. Luego, después de la Guerra Fría, todos estos grupos fueron sufriendo una evolución donde se fueron despojando de sus ideologías y pasaron a ser lo que se llamó en primera instancia en Colombia las BACRIM, o sea, las bandas criminales, que incluían, por ejemplo, a las FARC y todos los movimientos que se disgregaron o dispersaron de las FARC, las llamadas autodefensas, que al principio eran grupos paramilitares armados por el gobierno, por el Estado, para combatir el terrorismo en determinadas regiones, también se volvieron tan poderosas, se independizaron y empezaron a lucrar con todo lo que fuera el crimen organizado. Entonces tenemos que todos estos grupos guerrilleros, residuos de los años 60, de los años 70, se fueron reconvirtiendo hacia el crimen organizado transnacional. Tenemos el caso, por ejemplo, de, volviendo al tema de Colombia, ¿no? Que las FARC en su momento quisieron hacer un tratado de paz, reintegrarse
digamos, a la vida política en Colombia, pero bueno, sus líderes o muchos de los líderes que quedaban seguían traficando grandes cargamentos. Tenemos el caso, iba a decirte, en el caso de Perú, si bien Sendero Luminoso tiene un tamaño mucho más reducido, Sendero Luminoso está totalmente reconvertido, porque el Sendero Luminoso trabaja en lo que llamamos el Valle del Braem, que es la confluencia de varios ríos, y en ese valle de muy difícil acceso para las tropas, en Perú se usan las tropas militares también, como en Colombia, como en México, para el combate, no así en otros países como Chile, Argentina, Uruguay, que las tropas militares no intervienen en seguridad interior. Bueno, el Sendero Luminoso se ha vuelto muy poderoso con respecto al tráfico de cocaína. ¿Por qué? Porque Perú, Colombia y Bolivia son los grandes traficantes de cocaína en el mundo. Sendero Luminoso se ha vuelto muy poderoso, ya despojado de su ideología política. Es decir, está netamente concentrado en los tráficos ilícitos, y de ahí que van tejiendo por su ruta privilegiada. Perú está en una posición donde trafica con Ecuador, con Colombia, pasa por Bolivia, y mucha de ese cargamento de droga llega a los puertos de Brasil, llega a Paraguay, y ahí es donde interviene la Argentina con una de las 2 o 3 rutas más importantes de salida de la cocaína del continente americano, por la famosa hidrovía Paraná-Paraguay, o si no, el PCC de Brasil, que trafica mucho por los puertos de Santos, Río de Janeiro o El Salvador. Mauricio, la pregunta, el caso de Escobar, que vos lo nombraste, es un caso que yo investigué mucho, porque realmente estuve en Colombia, me interesó mucho, vi la violencia que había. Digo, Escobar en sí era un violento, y él no necesitó asociarse a ninguna organización guerrillera, sino que por el contrario, él mismo, de su organización del narcotráfico, decidió hacer terrorismo. Es un caso único ese. Yo no conozco otro caso que un narcotraficante haya atentado, porque fue tantos atentados terroristas, hizo muchos Escobar, ¿cierto? Sí, más allá del aspecto criminal y genocida de la figura que fue Pablo Escobar, que no lo vamos a discutir, yo creo que Pablo Escobar fue un pionero. ¿Por qué? Porque, no, sí, fue un pionero en esto del narcoterrorismo. Yo creo que fue el iniciador del narcoterrorismo. ¿Por qué? Porque ocupó la franja o el periodo de transición donde cae, por ejemplo, Félix Gallardo, que en la década de los 70 fue el gran capo de todos los capos del narcotráfico. ¿Te acordás vos aquel crimen tan famoso de la gente, del primer, digamos, crimen muy famoso de la gente de la DEA, que no me recuerdo el nombre en este momento, que estaba infiltrado en el cártel de Félix Gallardo, que lo asesina? Y ahí la DEA pone el foco realmente en la guerra contra el narcotráfico en los 70. Bueno, la DEA nace en el 70 con Nixon. Y ahí se empieza a infiltrar la DEA. ¿Qué pasa? Félix Gallardo es detenido, y ahí es donde empieza realmente a dispersarse los grandes cárteles, porque Félix Gallardo crea 3 grandes cárteles, que uno creo que es el de Jalisco, el otro es el de Juárez y el otro es el de Sinaloa. Estamos hablando de México. Estamos hablando de México, sí, toda la zona de América Central. ¿Qué pasa? Eso debilita mucho el poder, pero ya en los 70, con el asesinato que comete, digamos, Pablo Escobar, contra el que fue su padrino, el que lo ingresó, el que lo hizo iniciar en la droga, que se queda con todo el negocio, ahí empieza a crear su gran imperio Pablo Escobar. La ventaja que tuvo Pablo Escobar, yo creo que fue el periodo de transición entre los 80 y el fin de la Guerra Fría, donde él empieza a adoptar y puede aplicar esa violencia inusitada que él sabe explotar muy bien, y mezclar el uso de la política, la corrupción
infiltrarse en los estamentos, la gran cantidad de millones de dólares. Yo creo que ni siquiera Chapo Guzmán se compara con Pablo Escobar, porque Pablo Escobar pudo construir este imperio casi en soledad. Chapo Guzmán, porque Pablo Escobar, cae cuando es asesinado por los agentes de la DEA, perseguido hasta que es asesinado en los techos escapando directamente, ¿no? Pero Chapo Guzmán tuvo que lidiar con muchos más capos, digamos, y yo creo que no logró, más allá de la internacionalización del cártel de Sinaloa, del cártel Jalisco Nueva Generación, etcétera, no, y la internacionalización que lograron, yo creo que no lograron la hegemonía que en su momento logró Pablo Escobar en ese proceso y periodo de transición, donde él supo amalgamar lo más violento y productivo del tráfico de drogas con los mercenarios y la mano de obra desocupada que quedaba de la Guerra Fría, porque no nos olvidemos que la doctrina de la seguridad nacional impuesta por Estados Unidos quedó obsoleta, tuvieron que crear la doctrina de las nuevas amenazas para poder justificar el ingreso de la DEA y de los cuerpos de seguridad estadounidenses en ese proceso de securitización y poder entrar en América Latina, en México, en Colombia, etc. Eso también fomentó la mayor violencia de los cárteles, como el de Medellín de Pablo Escobar. Yo creo que, te vuelvo a repetir, fue un pionero porque tuvo la clarividencia para saber atisbar un negocio multimillonario, saber encontrar las rutas, las metodologías de ingreso a Estados Unidos, internacionalizar el cártel, lograr amalgamar esa violencia de los grupos guerrilleros mercenarios o mano de obra desocupada, lograr incorporarla a su negocio, y bueno, la falta de escrúpulos total, donde él mismo, como miembro del Parlamento colombiano, supo asesinar, violentar todo el sistema, y bueno, terminó como terminó. Igualmente, terminar como terminó, siendo muy joven, si uno ve su vida longeva criminal, fue mucho más extensa que la que tienen los capos de hoy en día, que suelen durar 4, 5 años, etc. Y en una época donde la mafia italoamericana ya venía también en decadencia, porque no nos olvidemos que Gotti, está bien que muere en 2012 en prisión, pero ya a principios de los 90 Gotti fue el último gran padrino, digamos, de la mafia italoamericana. Cae Gotti, cae Totò Riina en Sicilia, y la mafia italoamericana ya venía en un proceso de decadencia, perseguidos por la ley Rico, por la falta de personalidades, por la falta de líderes carismáticos, y yo también creo que en eso tuvo influencia Pablo Escobar para encontrar una época que vuelvo a repetir, yo creo que la época de los 80-90 fue una época de transición donde caen las ideologías, cae el comunismo, el capitalismo no encuentra su rumbo, y Pablo Escobar explotó su objetivo, su negocio, y el lucro lo supo amalgamar con la ideología violenta que él tenía, y bueno, por eso logró los resultados que tenía. Y es uno de los pocos, porque es un ícono, bueno, vos estuviste en Colombia, es un ícono cultural. No, sí, desde ya. Aparte, analizando un poco su vida, ha sido también traidor de sus propios compañeros. A Carlos Lehrer lo entregó, cuando tenía que entregar a alguien lo entregaba. Es más, cuando había deudas pendientes entre los cárteles y había que entregar a alguno, no tenía problema. Fue un asesino terrible, más de 300 muertes por su propia mano, digamos, Escobar, y fue, bueno, abatido por el bloque de búsqueda famoso en ese tejado, que en realidad no se sabe muy bien si no fue precisamente la gente de la DEA la que termina con la vida, ¿no? Bueno, los dos agentes que estaban encargados terminaron en su momento muy cuestionados. Obviamente, la muerte de Pablo Escobar no se cuestionó mucho, pero yo quería resaltar otra cuestión en la que fue un pionero Pablo Escobar, y que ya lo hacía Bumpy Johnson, el famoso mafioso negro de Harlem,
que él sabía atraerse a las masas, sabía conquistar a las masas, y es lo que hace hoy todo este crimen organizado transnacional que ocupa los lugares que el Estado deja vacante. Es decir, donde el Estado no se ocupa de la salud, no se ocupa de la educación, no se ocupa del bienestar de las villas, de los poblados, etc., ahí ocupa un lugar el narcotráfico y el crimen. Es así que tenemos, por ejemplo, que muchos de estos criminales, y después nos asombramos, yo creo que vos las debés haber visto, las dos películas de Tropas de Élite, esa película brasileña tan interesante, donde muchos líderes políticos llegan a posiciones de poder, pero que sus campañas están financiadas ya sea por el PSC. Acondicionado. Bueno, Mauricio, lo vimos en la última campaña acá, lo de Fred Machado con Expert. O sea, digamos, ya es una habitualidad, lamentablemente, y has dicho una frase que hay que recalcar y hay que volverla a decir, que es cuando el Estado deja espacios, ingresa el narcotráfico, lo ha hecho en muchos lugares. Pero bueno, es muy interesante, te planteo, pero tenemos otro tema. Si te parece bien, hacemos una pequeña pausa en este capítulo especial del País y los Escritores. Él es Mauricio Javier Campos, es argentino, es tandilense, tiene unos buenos salames ahí en Tandil, ¿eh? Sí, son famosos. Son famosos. El récord mundial del salame más largo también, está en el libro Guinness. Sí. Excelente. Pequeña pausa y en instantes continuamos con este primer capítulo de esta nueva temporada, la 11ª, del País y los Escritores. Usted. Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en terapia con prólogo de Gabriela Saidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película de Edgardo Miller con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy de Rodolfo Garavano. Veo, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Antonio Laceras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web, política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura, en www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Laceras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en derecho penal, una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 54 00 23 45. Down there.
Estamos compartiendo el país y los escritores. Quiero decir que este año, por supuesto, la radio madre, la radio de origen es Radio Cultura, que nos cobija, como dije antes, 11 años. También estamos en LR3, no, LR3 era cuando yo estaba en Belgrano. Ahora es AM570, Radio Belgrano, como termina el sábado y comienza el domingo, con estos mismos capítulos del país y los escritores. Son las dos radios donde estamos compartiendo estos conocimientos y con tipos tan importantes argentinos como el caso de Mauricio Javier Campos, que tanto ha investigado. Pero también Mauricio ha investigado y ha publicado muchísimos libros sobre el tema masonería. ¿Qué tema el de masonería, no? Sí, sí, es absolutamente apasionante, bueno, y es uno de mis primeros amores, ¿no? La historia siempre me apasionó y la masonería realmente es un tema muy apasionante. Masonerías, diría yo, no masonería, masonerías. Porque la gente generalmente, sí. La gente generalmente sitúa el tema de la masonería viéndola como una cuestión única, y realmente la masonería nunca tuvo a través de su historia, como lo podemos apreciar acá en la Argentina, un criterio de unicidad, salvo en sus fundamentos, pero hay muchas y variadas cantidades de masonerías. Sí. En una época era como hablar de masones, era como hablar del pecado, más o menos. ¿Te acordás que no se hablaba casi y se tildaba a una persona de masón para desprestigiarla? Sí, hoy no pasa esto. Hoy no pasa tanto porque el tema se ha abierto mucho, y más que abrirse mucho, yo voy a utilizar una palabra, espero que no suene mal en la radio, se ha bastardizado mucho el tema también. Hace unos días precisamente publiqué un artículo donde hago un pequeño raconto de ciertas rupturas y crisis que hubo durante el siglo XX en las distintas masonerías que se dieron acá en la Argentina, con el surgimiento de distintas obediencias, potencias o grandes logias o grandes núcleos, digamos, administrativos de logias. Las obediencias son grupos administrativos que contienen varias logias, ¿no? Y después terminé el artículo con el raconto, rescaté algunos artículos de publicaciones masivas de difusión popular de determinadas épocas de la Argentina donde se volcaba la opinión sobre la masonería. Es más, recuperé una revista del año 1960, una edición de Usted, una edición de la revista Legoplan del año 1964, que le dedicó un número a la masonería. Entonces, bueno, me dio esa posibilidad, contrastar los documentos. Yo trabajo mucho con una biblioteca del siglo XIX, esto lo quiero aclarar, que parte está acá, muchos documentos del siglo XIX. ¿Por qué? Porque no me guío mucho por el refrito, es decir, no husmeo tanto en libros escritos, sino me voy al documento. Y me permitió contrastar mucho los documentos con la visión social de la época. Entonces, estos reportajes, como el reportaje de Usted, o el reportaje de Legoplan, que en ese momento Legoplan hace una nota muy extensa, basada precisamente porque en ese momento un autor húngaro que era jesuita y vivía en la Argentina se había hecho masón y había publicado un libro, Jesuitas y Masones. Entonces Legoplan le hace una nota a Tothom Nagy, que era el autor, habla con masones y habla con, digamos, especialistas de otras áreas, incluido un antimasón muy notorio, como fue Patricio José Maguire, un antimasón, como digo, muy notorio, que investigó en los 60, 70 y en los 80 tenía
una revista que editaba desde España, porque ya estaba en el exilio, que se llamaba Informaciones y Revelaciones sobre la Masonería y otras sociedades secretas. Ha sido muy cuestionada la masonería. En su momento, sobre todo, se la quería enfrentar mucho a la Iglesia. En su momento, más que nada por el tema del secretismo hacia el interior de la orden. Y yo creo también, en esto soy muy objetivo, algunos a veces se enojan, soy muy objetivo, a veces se debe también a una mala comunicación de la institución misma, porque la mala comunicación hacia la opinión pública, hacia la gente, propicia un peor entendimiento. ¿Por qué? Porque la gente, sobre todo en estos últimos años, con el uso de las redes sociales, con el uso de la telefonía, de la tecnología, lee menos, lee más rápido, se quedan los títulos y analiza poco. Si no hay una buena comunicación de lo que es y significa la institución o la orden, si no se la transmite bien, correctamente, hay una distorsión del sentido. Y eso hoy en día, sí, es muy poco probable que se estigmatice a alguien por ser masón. Pero cuidado, hay países como en España, Inglaterra y otros lugares de Europa donde ya se está poniendo sobre el tapete la cuestión y donde, por ejemplo, en la Unión Europea se está exigiendo que los masones revelen cuando entran a la función pública su condición de masones. Mira Simplemente vos. porque, sí, lo leí hace poco, creo que se está dando sobre todo en Inglaterra con el tema de la policía. Hay muchos que están enojados y dicen, no, bueno, pero es una condición mía y yo no sé. A ver, digo, la masonería es una institución social que está inserta en lo social, que trabaja por el progreso de la humanidad, que trabaja sobre el individuo mismo para mejorarlo intelectualmente, moralmente, fraternalmente. Sí o sí, el masón debe estar apegado y proteger los ideales democráticos. No le cabe el autoritarismo, ni los fascismos, ni las dictaduras a los masones. Por eso también fueron perseguidos en otra época todos los regímenes como el franquismo, como el mismo fascismo o el mismo nazismo, más allá de que Goering, de que Hitler, de que Himmler vinieran de sociedades secretas, ocultistas, como la sociedad Thule, etcétera. Persiguieron a las logias, a los masones, bueno, precisamente por esa calidad fraternal y la capacidad de reunirse en logias, que siempre fueron vistas como un peligro. El franquismo lo hizo, el comunismo lo hizo, etcétera, ¿no? Hoy quizás no afecte tanto, pero también tenemos lo otro, que muchos masones erróneamente han creado una imagen de misteriosismo que a veces es exagerado y ridículo y que eso también conlleva muy malos entendimientos a nivel social. Hoy en día hay que transparentar las cosas, cuidando los procesos internos, cuidando obviamente que un masón no va a revelar los signos, los toques, sus palabras de pase, sus palabras de reconocimiento, que son parte de su secreto interno dentro de la institución o de la orden. Pero sí, transparentar sus acciones socialmente, eso sería lo ideal. Sí. Pregunto, ¿cuántas logias hay en la Argentina? Yo sé que no son tantas, pero que hay bastante. Hay una que es la Gran Logia de Oriente, ¿no? Mira, en los últimos años, a partir del año 2000, con el cambio del siglo, de 1957, lo redondeo porque yo sé que el tiempo es escaso, del año 1957, donde se dio una reunificación de la masonería nacional, quedó una sola, que era la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, que adopta ese nombre en 1957.
Antes era Gran Logia de la Masonería Argentina del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, que se fusiona con el Gran Oriente Federal Argentino. En 1957 se fusionan, son dos corrientes muy distintas, una que respondía a la Gran Logia Unida de Inglaterra, otra de extracción liberal, después lo explico si hay tiempo, y queda una sola Gran Logia, esta Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. En el año 2000 hay una gran ruptura donde se separan varias logias, sobre todo de la zona de Cuyo, ¿sí? Mendoza, San Juan y todo eso, y crean una obediencia que se llama el GOFRA, Gran Oriente Federal de la República Argentina. En el año 2000 ingresa por primera vez a la Argentina la masonería femenina, a través del auspicio de la Gran Logia Femenina de Chile. En el año 2000 se funda la primera logia femenina en Argentina. 2000 recién. En el año 2000 recién. Recién, Cuidado, no hace tanto. no hace tanto. Ahora explico brevemente dos puntos. Del 2000 al 2025, la masonería en Argentina ha tenido muchísimas rupturas. Hoy hay por lo menos 6, 7, 8 grandes logias u obediencias que nuclean distinta cantidad de logias. Yo, por ejemplo, pertenezco a la delegación magistral de la República Argentina de lo que es la Serenísima Gran Logia de Italia, que actualmente cuenta con unos 20 logias y triángulos y unos 300 masones, más o menos. Sí hay que destacar que en el año 1916 se fundó en la Argentina una federación que se llama la Federación de la Orden Masónica Mixta Internacional del Derecho Humano, que es la primera gran logia, obediencia u orden que trabaja en pie de igualdad tanto la mujer como el hombre en sus logias. Es una obediencia, potencia u organización francesa. Luego desapareció en la Argentina y en los últimos años se ha reactivado. Pero hoy hay una gran variedad de masonerías en la Argentina, femeninas, mixtas y masculinas, ¿sí? La gran logia de la Argentina que vos decís es la más numerosa. Pregunta, mi querido amigo, profesor Antonio Las Heras, escribió un gran libro sobre Perón masón. ¿Era masón Perón? Mira, Perón siempre estuvo rodeado de masones. Yo trabajé con hermanos en determinadas logias que conocieron a Perón, que su familia estuvo en el círculo de Perón, que fueron masones, que trabajaron íntimamente con Perón, etc. Alguno de ellos estuvo vinculado a la P2. Es mentira que no había masones argentinos que estaban vinculados a la P2. Mentira. Había masones argentinos vinculados a la P2. Explica lo que es la P2. Explica lo que es la P2. Explica lo que es la P2. La P2, bueno. De la misma manera que hubo militares, empresarios argentinos, y de la misma manera que López Rega estuvo muy vinculado a Licio Gelli. Licio Gelli era un masón italiano que trabajaba para el Gran Oriente de Italia, trabajaba en el Gran Oriente de Italia, pertenecía a la Propaganda 2 o P2, que era una logia que con el tiempo se separa, es expulsada del Gran Oriente de Italia por su tinte político, muy político, que llegó a infiltrar todos los estamentos del gobierno italiano. Muchos ex primeros ministros de Italia llegaron a estar manchados y verse salpicados por los escándalos delictivos de la P2 vinculada a la mafia italiana, del servicio de inteligencia italiano, etc. El Banco Ambrosiano, ¿no? El Banco Ambrosiano con Roberto Calvi, que en ese momento era un banquero italiano que se suicidó, creo que en el puente de Londres con las manos atadas atrás, se suicidó. Sí, se suicidó con las manos atrás. Bueno, todos esos escándalos también salpicaron mucho a Sudamérica, porque no nos olvidemos que Licio Gelli fue un personaje muy poderoso que fue el mediador que logró traer a Perón desde Puerta de Hierro, trabó amistad con Perón y desde Puerta de Hierro lo trajo a la Argentina.
fue uno de los primeros condecorados en la Argentina por Perón y fue nombrado agregado comercial en Italia por Perón y tenía mucho vínculo con López Rega, Licio Gelli. Pero bueno, habían montado Licio Gelli un gran imperio comercial, delictivo, tenían empresas muy famosas en su momento que eran parte del paquete delictivo, etcétera, ¿no? Hasta que estalla el escándalo hacia el año 80 más o menos, donde yo en ese artículo rescato algunas opiniones del maestro, del gran maestro de la masonería argentina de ese momento, que era Rivière, y después muchos otros grandes maestros que fueron entrevistados, masones que fueron entrevistados, siempre desligándose. No digo que la masonería argentina estaba vinculada, digo, había muchos masones que estaban vinculados. Bien, está bien. Como Ahora militares. Sí. pregunta porque se nos acaba el tiempo. Decime, yo quiero empezar a leer tus libros dedicados a la masonería. Recomendame 2 o 3 libros para que los oyentes lo tengan en cuenta. Mira, uno que está mucho en circulación ahora, que cayó muy bien porque lo hice muy divulgativo, Qué muy linda tapa. sí, 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 muy linda tapa, la hice, le pedí que fuera sencilla, la editorial, lo hice muy divulgativo, sencillo, que trae historia de la masonería un poco ambientada en la Edad Media, cómo surge la masonería, y después trae también sobre las logias revolucionarias. Mostralo, que la gente lo vea. Mostralo. Lautaro, la logia Lautaro, el proceso de nacimiento de los grupos masónicos en Argentina, que no fue tan fácil como dicen. Volvemos a lo mismo, la masonería argentina nunca fue monolítica, nunca tuvo criterio de unicidad, y hago un raconto de la historia de su surgimiento, de las grandes logias que hubo a través de la historia de la Argentina, la historia de los republicanos españoles acá en Argentina, que estuvieron, por ejemplo, Diego Martínez Barrio, Luis Jiménez de Azúa, Augusto Barcia Treyes, sobre todo en la masonería liberal, más laicista, del Gran Oriente Federal argentino, el Gran Oriente Federal argentino. Y bueno, que me muestres otro libro, mostrame. Claro. A ver. Buscalo tranquilo, estamos compartiendo con Mauricio Javier Campos, escritor, investigador. Mira, un libro abierto, este hombre. Este se puede encontrar en Mercado Libre poniendo mi nombre. Bien, Mauricio Javier Campos. Otros libros, mira, ganó la faja de honor de la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires, periodo 2014-2016, que se llama Los masones y la Biblia entre el púlpito y el patíbulo, ¿sí? Habla de los conflictos. Se encuentra en Amazon poniendo mi nombre. Bien, ¿y cuál otro? Otro. Otro que estamos en el final y quiero que la gente vea porque se va a interesar. La mujer masón. Otro libro ganador de la faja de honor de la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires. Fue consecutivo año 2016 y 2017. No, perdón, 2017 y 2018. Y después me advirtieron que la faja de honor no se puede volver a ganar más. Ya está. 2 veces y nunca más. Bueno, la verdad que da para otra charla, muy didáctico, grandes conocimientos, 2 temas. Ahí tenemos otro que se llama Tirarlo para atrás. Tirarlo para atrás. Un poquito para atrás, hacelo. Ahí no se ve. Ahí, Rebelión en las logias. Mauricio Javier Campos. Tandil, provincia de Buenos Aires. Todos los libros están en venta en internet. En Mercado Libre. Ahí tenemos otro. Se llama El pasado secreto de las logias. Extraordinario. Muchos libros publicaste, ¿eh? Muchos. Surgió de una conferencia que di en Uruguay, Inmigrantes, Obreros, Socialistas y Masones. Es el Palacios, ¿no? Alfredo Palacios. Bien. Una lindísima charla con Mauricio Javier Campos. Él está en Tandil. Muchísimas gracias. Pequeña pausa y instante la parte final del País y los Escritores. Usted.
romance. Roma, Roma, gaga, ooh la la, want your bad romance. I want your ugly, I want your disease, I want your everything as long as it's free. I want your love, 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 love. I want your love. I want your drama, the torture you hate. I want your leather-studded kiss in the sand. I want your love, 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 love. I want your love. You know that I want you, and you know that I need you. I want the bad, your bad romance. I want your love and I want your revenge. You and me could write a bad romance. I want your love and all your lovers' revenge. You and me could write a bad romance. Call it a bad romance. Call it a bad romance. Ra ra Roma, Roma, gaga, ooh la la, want your bad romance. I want your horror, I want your design, 'cause you're a criminal as long as you're mine. I want your love. Bien, llegamos al final de este capítulo del País y los Escritores. Muchas gracias, Jorge Cabrera, operación técnica de edición de este capítulo. Ya dije, es 11ª temporada. Capítulo 1 del año 2026. Producción la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Ustedes, como es habitual desde hace muchos años, todos los días jueves a las 23 en Cultura, la radio, y cuando termina el sábado y comienza el domingo a las 0 en Belgrano con El País y los Escritores. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.